Volvemos en Moliendo Café con nuestra invitada de hoy, la trabajadora social Lucena Villada, haciendo un repaso de algunas situaciones típicas o ejemplares acerca de lo que es la condición hoy de niños y jóvenes a la luz de una cantidad de cosas, de normas, pero también obviamente de realidades que han cambiado. Y dejábamos en el aire un caso que es típico porque resume lo que hemos venido mencionando hasta este momento. La pérdida de criterios, la falta de un norte, la ausencia del componente educativo en todo esto, y nos referimos a las barras de jóvenes y niños. ¿Cómo llamarlos? Yo creo que llamarlos hinchas sería una ofensa contra los que amamos el fútbol y disfrutamos y padecemos con los equipos favoritos, grupos pero hay niños muy pequeñitos en todo este cuento, a los que parece que el fútbol no es lo que los interesa. El fútbol es apenas el detonante, el pretexto para salir a desfogar una cantidad de cosas, agrediendo a los otros, destrozando las instalaciones de los estadios, acabando con las casas y los negocios vecinos a esos mismos estadios. Y uno se pregunta, por ejemplo, ahorita que hablábamos del cómo, o sea, cómo abordar esa situación, porque es que son un puñado de chicos y se salieron de control a todo el mundo, empezando por las familias, si existen, a la Secretaría de Gobierno Municipal, a la Alcaldía, a la Policía. Y cuando uno va a mirar, se encuentra otra vez con el asunto de la contradicción de la ambigua frontera entre deberes y derechos. Porque entonces, la policía, ¿qué dice? Usted detiene a esos niños, a esos jóvenes, pero por esa misma condición, a las 2 horas los tiene que soltar. Pero resulta que es que son niños, que algunos de ellos están inclusive matándose, están causando lesiones personales, daños en viviendas, daños en automóviles. Entonces uno lo que ve, que en el campo de la política pública la necesidad de reacomodar la norma a la realidad que se está viviendo. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder ahí? Entonces usted va y se mete más hondo, y es que la mayoría entonces no tienen papá, no tienen mamá o carecen de los dos, viven en medio de unas dificultades, pero el problema es que ese discurso se convirtió en la justificación y no resuelve nada. O sea, ¿cómo responder a eso? Uno escucha, por ejemplo, la impotencia de las autoridades de policía y dice, es que, claro, usted va y hace un operativo y se lleva a esos chicos, pero usted los tiene que soltar porque son niños y hay una normatividad, una jurisprudencia que los protege. Y entonces uno vuelve a preguntarse por la pregunta, ¿dónde está bienestar familiar allí? ¿Cuál es el papel de las secretarías de educación? ¿Es eso solo un asunto de policía? ¿Cuál es el papel de otros organismos, las personerías, en fin? Porque usted que trabaja con estas cosas sabe que lo de integración y de lo de que utilizan unas palabrejas, transversalidad y no sé qué otras cosas, eso realmente es parte de la retórica, pero eso se necesita, porque o sea, son casos reales, puntuales, complejos, protagonizados por niños y adolescentes, y esta es la hora en que el cuerpo social no sabe qué hacer con esas situaciones. Y cuando uno pide, esos muchachos, los de las barras, no todos, hay muchachos buenos que están en las barras, pero la gran mayoría, ellos utilizan el partido como para ir y desahogar toda esa energía, porque ellos los 90 minutos brincan, cantan, y eso pero es... eso está bien, el problema viene después. Cuando salen, si ganaron, por la euforia, y si perdieron, por la piedra. Y entonces destruyen todo lo que hay a su paso. Usted recuerda, no sé si aún lo harán, cuando a los niños que encontraban en discotecas o que encontraban por fuera de la casa después de las 11 de la noche, los cogían, los llevaban a un lugar... ¿Todavía? Bueno, entonces llamaban a la mamá y al papá para que fueran por ellos. Y entonces iban por el niño, pero a los 8 días, al viernes, otra vez el mismo cuento. Entonces mire cómo son situaciones que se repiten y se repiten y se repiten, y se salió del manual a todo el mundo. Cuando a mí me llevan, o sea, cuando llega a la oficina una mamá con su hijo que tiene 14 años,
pero ya tiene consumo de marihuana, pues que es lo más común, y yo tengo la oportunidad de sentarme a hablar con este joven solito, que no esté la mamá, porque es que la presencia de la mamá, o sea, ellos los intimida mucho. Una figura de poder. Claro, entonces yo le pido, siempre le pregunto al muchacho, ¿usted quiere que su mamá esté? Casi siempre es la mamá quien lo lleva. ¿Usted quiere que su mamá esté? Si me dice no, para mí es mucho mejor, porque ellos se abren a una conversación. Son muchachos sanos, son muchachos desubicados, que saben que el consumo de droga empieza por algo. ¡Ay, son los que justifican! No, pero es que la marihuanita no es tan dañina como el cigarrillo. Sí, entonces ellos empiezan y tienen su cuento y tienen su historia. Y cuando empieza uno, ¿por qué lo están haciendo? Porque están imitando a su grupo, a ese grupo de amigos. Entonces llega la imitación. ¿Y su mamá y su papá? ¿Es una mamá ausente? ¿Es una mamá que trabaja todo el día? Son muchachos que permanecen solos, porque la mamá es una empleada de servicio doméstico, por decir algo, y ella empieza su jornada a las 7 de la mañana y está regresando a la casa a las 6 de la tarde, o porque son operarias que saben a qué horas entran, pero que no saben a qué horas salen, porque muchas veces hay mucha solicitud de trabajo, entonces las mamás se tienen que quedar. Son muchachos solos, que se están criando solos, que su grupo de referencia son los amigos. Y para ellos ellos están imitando a la persona que está más cerca de ellos, el amigo. Bueno, eso puede ser lo que sucede con las barras bravas, pero la respuesta es la que sigue pendiente, porque no se ve desde ningún frente. Yo le invito e invitamos a los televidentes a que volvamos a las calles, escuchemos, le tomemos el pulso a los ciudadanos y seguimos con nuestra conversación de hoy. Después de escuchar a la gente en las calles, volvemos con Lucedna Villada, trabajadora social invitada hoy en Moliendo Café, porque ya a esta altura del camino y del diálogo queda claro que hay un eslabón perdido en todo este asunto y pasa, lo insinuábamos en un comienzo, por el abismo entre la letra de las políticas públicas y las herramientas para hacerlas cumplir. Cuando uno lee toda la normatividad existente, se encuentra con que hay disposiciones claras que obligan a las empresas prestadoras de salud, a instituciones asignadas por el Estado para cumplir esa función, y sin embargo todo el tiempo aparecen los pretextos para no cumplirlas. Sin embargo, hay otras que por su filosofía, por su misma condición, y estamos hablando de la escuela, por ejemplo, o sea, de la escuela entendida no como un establecimiento, como un aula, sino como todo un sistema, un modelo de formación de individuos. La escuela también bastante a menudo se está desentendiendo de todos los problemas que pasan, o sea, todavía el embarazo precoz de una chica es visto como un problema adicional que aparece en el colegio. El acompañamiento es poco, el consumo temprano de estupefacientes por las escuelas es evadido también en el sentido de su abordaje y su respuesta como debería corresponder. Es bien sabido que muchas de las barras bravas tienen su germen en los establecimientos educativos, los jovencitos, los niños, y tampoco pasa nada, y allí es donde el sentido de la responsabilidad de la escuela con el entorno social, con el cuerpo social, adquiere su verdadera dimensión. Lucedna, falta también un apropiarse de lo que es el rol. Prácticamente la escuela se está limitando a entregar un currículo, a promocionar unos chicos de un grado a otro, pero eso de la formación integral, en muchos casos no deja de ser un simple componente teórico de los planes educativos institucionales. Y cómo esas instituciones entonces empiezan a delegar. Entonces, sin duda ven que la problemática es muy grande. Ah, no, esto le corresponde a este. Ah, no, esto le corresponde a este. Entonces, cuando nosotros... A tirarse la pelota, que llaman. A tirarse la pelota, sí, a la papa caliente. No, esto le corresponde. ¿Y entonces quién? Habremos instituciones muy comprometidas que queremos hacer algo. Y entonces empezamos a hacer un plan de trabajo y empezamos a trabajar mes a mes. Y cuando llega diciembre, cuando llega noviembre, paramos, porque ya hay, o sea, ya se agotó el presupuesto, ya se hay que terminar, y volvemos a arrancar en marzo desconectados. Y entonces eso que tan juicioso trabajamos 9 meses del año pasado, ahí se quedó. Vamos a una pausa y volvemos para nuestro último bloque de hoy en Moliendo Café.
Volvemos para este bloque final de Moliendo Café hoy en compañía de la trabajadora social Luz Edna Villada, donde hemos pretendido, con el pretexto de las celebraciones el anterior mes de abril, alrededor de infancia y adolescencia, hacer algunas preguntas sobre tópicos que existen, sobre casos específicos que permiten y ameritan una discusión sobre la manera como se está respondiendo tanto a las necesidades y expectativas, pero también al cumplimiento de deberes por parte de niños y jóvenes. Y uno se encuentra, ya ha tocado el punto específico de la educación, no solo en sentido formal, sino la que le corresponde a la familia y al entorno de la comunidad, que se pasó en muy breve tiempo de la represión total para niños y jóvenes. Es que es muy reciente la época en que los niños no podían, por ejemplo, irrumpir en una conversación de adultos porque eran sacados a rejo limpio, porque ellos no tenían por qué participar en esas conversaciones, por banales que fueran, que el niño no le podía contestar el adulto, pero entonces si no le contestaba, le cascaba porque no le contestaba, no le respondía, en fin. Y sin encontrar el punto de equilibrio, como sucede en tantas cosas de la vida, se pasó al otro frente, al de la permisividad absoluta, donde entonces ya se perdió fue la noción de las consecuencias de los actos, de la responsabilidad acerca de los mismos, y sería saludable también buscar un diálogo entre esas dos miradas de mundo que en su momento cada uno tuvo su respectiva dosis de razón, porque es que lo que mencionábamos, por ejemplo, de unos niños, porque los casos están tipificados y jóvenes, ya acudiendo a la amenaza de suicidio como extorsión, pasa por allí, ¿cierto? De ese tránsito de la represión total a la permisividad total, sin el punto intermedio, que es en muchas de las situaciones de la existencia el ideal, o por lo menos en el que en mejores condiciones se puede vivir. Usted recuerda que la frase de los niños, cuando el niño hablaba y había una visita, la mamá hacía una cara y decía, silencio, que cuando el adulto está hablando los niños no se meten. Ahora usted viera cómo me ayudan los niños en la entrevista, porque lo que la mamá no me cuenta, el niño me lo va contando. Y con toda seguridad que lo que el niño me está contando es lo que esa familia está viviendo, claro, que es lo que yo es estoy buscando. Un reportero de primera mano. Ese me cuenta la verdad. Entonces, nos pasamos a los extremos. Primero el niñito que no hablaba, que era arrinconado, y ahora el niño que atiende la visita cuando voy a hacer la entrevista, cuando yo me desplazo a hacer una visita domiciliaria, el niño atiende la entrevista. Pero eso resulta saludable por donde se le mire. Pero sí hay un caso de permisividad. Uno lo encuentra, por ejemplo, en los mismos modelos pedagógicos y educativos, que acabaron nivelando la educación por lo bajo, porque resulta que no se puede exigir. No se puede exigir porque eso atenta contra algún derecho y lesiona una cantidad de cosas. Entonces, ¿en qué terminamos? Convirtiendo el modelo educativo en una especie de trampolines consecutivos donde figuras como la del rigor, la de la responsabilidad, el cumplimiento, esas cosas no aparecen por ningún lado. Y eso ahí uno dice, listo, es parte de la estructura de la escuela. Pero cuando usted se encuentra más adelante con ese adulto enfrentado a responsabilidades administrativas, sociales, personales, entonces es el mismo tipo que es capaz de abandonar una mujer con 7 muchachitos o de abandonar 7 mujeres con 7 muchachitos diferentes, es el funcionario que no cumple con lo que le corresponde, o si cumple está todo el tiempo pidiendo una alabanza o una recompensa por algo que él se comprometió de hecho a hacer, porque entonces ahí sí uno ve en ese presente complejo una repercusión en otras facetas de la vida, y eso pasa, por ejemplo, por el desmoronamiento de los códigos éticos. Que todo el tiempo nos estamos quejando de eso, los códigos éticos, los referentes, y la verdad que esas raíces bien pueden estar allí, y entonces uno vuelve a preguntarse en qué momento vamos a recomponer el camino en el punto de equilibrio, sin quedarnos en la época de las tinieblas, pero tampoco en la social bacanería total, que es lo que parece ser la filosofía del momento. Seguimos buscando, ¿y el cómo?
O sea, ¿cómo vamos a hacer como para devolvernos, para que este Eso es lo que yo adulto... le estoy preguntando como trabajadora social y usted no me ha podido responder. No, porque es que me angustia tanto que todo lo que usted está diciendo tiene toda la razón y que cada vez se me arma un lío de cómo vamos a trabajar con estos muchachos, con estos adolescentes, para prepararlos a que sean unos adultos responsables, cumplidores de sus deberes. Le enumero, hay personerías, defensorías del pueblo, Instituto de Bienestar Familiar, cajas de compensación familiar, secretarías de educación, secretarías de desarrollo social. O sea, ¿cuál es el rol? O sea, son puras islas, ¿eso cómo trabaja? ¿Qué hace o en qué se enfoca? En cumplir cada una con su partecita del trabajo y presentar un informe de gestión. ¿Cuál es el punto ahí? Que hizo su función y que entonces yo hice hasta donde yo debía hacer y entonces yo notifico si es el caso de notificar o yo oriento si es el caso de orientar a la otra institución y esperemos que la otra institución haga lo que tiene que hacer. Entonces se da cuenta, vuelvo a la papa caliente, vuelvo a las instituciones, yo hice lo que a mí me competía. Y entonces, no, es que eso a mí esa no era mi competencia. Ahí es donde a mí me angustia todo este panorama tan tenaz que se está viendo frente a política de infancia y de adolescencia, cada vez por dónde vamos, como para atrás. Bueno, a esta altura del camino y llegando ya al final de nuestra emisión de Moliendo Café, pues uno puede concluir que frente a la dimensión del conflicto, de los retos que afrontan las familias y todo el sector educativo en general frente a infancia y adolescencia, ese desajuste entre políticas públicas y lo que se realiza en la práctica no permite alentar muchas esperanzas. Pero desde la experiencia ya diaria de una trabajadora social como Luz Edna Villada, uno encuentra también cosas buenas, caminos, salidas, alternativas para ese presente de niños y jóvenes, no para ese futuro que les queremos asignar, sino para ese presente de hoy. Desde esa experiencia, una sola salida, un camino, una alternativa. Trabajar desde valores, muchísimos valores. O sea, darle al niño lo que él necesita. Familias consolidadas, muchísimo afecto. Ejercer disciplina con amor, no ejercer disciplina a lo Hitler. Cuando yo ejerzo disciplina con amor, los resultados son excelentes. Pues Luz Edna, queremos agradecerle su tiempo. No quedaron muchas cosas alentadoras después de este recorrido y sobre todo no quedan porque, insistimos, la retórica es mucho desfile, mucha manifestación pública, declaración de buena voluntad, pero en la práctica, cuando uno se aproxima a casos como los mencionábamos ahora, una niña matoneada en el colegio, pero la respuesta de su comunidad es corregirle las orejas, otra que se cuelga de una cuerda porque no le regalaron unas nalgas nuevas, unas barras integradas por niños y jóvenes embravecidas, desatadas, destruyendo lo que encuentran a su paso. Claro, alguien dirá, eso no son todos los niños, desde luego, pero hoy queríamos hablar de problemas de infancia y adolescencia y de eventuales respuestas, pocas, por lo visto, a la luz de las políticas públicas del Estado colombiano en lo nacional, lo regional y lo local. Luz Edna, le agradecemos mucho su compañía y sus aportes en Moliendo Café. Gustavo, con muchísimo gusto. A ustedes, como siempre, muy queridos por dejarnos entrar a sus hogares y nos encontraremos en otra emisión de Moliendo Café.